tema es la química de Diego Daza y Carlos Rueda, y con ese tema iniciamos nuestra edición de la tarde de hoy de Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Como siempre, llevándoles a ustedes información, comentarios, noticias, música, entrevistas, todo lo que tiene que ver con Venezuela y su migración a lo largo y ancho del mundo. Esto lo hacemos a través de esta señal 1400 AM o 1400, como a usted le guste, llevándoles, como siempre, toda la información sobre Venezuela y su migración. Buenas tardes, Nancy, ¿cómo estás? Alan, muy buenas tardes y muy buenas tardes a toda esa amable audiencia que está aquí en este dial, en el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube, en la página web www.siemprevenezuelaweb.com, www.siemprevenezuelaweb.com, en enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM. Saludamos en el control máster al señor Víctor Márquez y a Roberto Alexis Rojas, en las redes sociales Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con registro nacional 0715, y quien les habla, Nancy Pacheco, con registro nacional 0713 del Colegio Nacional de Periodistas, seccional norte de Santander. Bienvenidos a esta primera ronda informativa en Siempre Venezuela, Venezuela es noticia. Mire, hay cosas que dan tristeza comentarlas. Esta es una de ellas. La corrupción se está comiendo al sistema de orquesta sinfónica juvenil Venezuela. El orgullo de Venezuela en el mundo, porque muchos de nuestros músicos han sido formados en el sistema de orquesta sinfónica juvenil y ya han llegado a diversas partes del mundo. Pero, como siempre, cuando el chavismo mete la mano en la organización, es destrucción total. Es destrucción total. Mire el descubrimiento que ha hecho una alianza periodística en Venezuela. Aparentemente, el sistema de orquesta sinfónica y el Banco Interamericano de Desarrollo hicieron un acuerdo para construir 7 sedes del sistema de orquesta sinfónica juvenil en Venezuela. Ese presupuesto llegó al gobierno. Llegó a las autoridades de cultura del gobierno. Entre 2007 y 2017 se entregaron 211 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo para la ampliación del Sistema Nacional de Orquestas y Coros Juveniles e Infantiles de Venezuela, y la acción se hizo como un denominado programa Segunda Fase Acción Social para la Música. No obstante, 3 portales informativos, tal cual El Pitazo y Runrunes, hicieron una investigación colaborativa y demostraron que desde el 2020 solo se ha hecho una obra, y esa obra está paralizada, de las 7 que se contrataron. El problema es que este proyecto estipulaba nuevas sedes para la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela en Maracaibo, en Maracay, en Puerto Ordaz, en Puerto La Cruz, en Mérida, en Barquisimeto y en Guanare. Sedes donde, por cierto, la orquesta o está cerrada o está pagando alquiler en esas ciudades. El convenio establecía un financiamiento de 150 millones de dólares que daría el BID y 61 millones que correrían por parte del Estado venezolano. Bueno, lo cierto del caso es que modificaron contratos, cambiaron cosas, le hicieron un cambeche ahí a todo lo que es este proyecto, y ocurrió que 15 años después de la firma del contrato, solo un centro se inició y fue en Caracas, que era el que le tocaba a Guanare. O sea, a Guanare la dejaron sin sede y le construyeron y le hicieron una nueva sede en Caracas. ¿Qué ha traído todo este desbarajuste como consecuencia? Que en la investigación realizada por este grupo de periodistas, el Estado venezolano ha presupuestado 332% más del valor inicial del proyecto. Y eso que ese proyecto se calculó en dólares, o sea, para no tener la excusa inflacionaria. Ningún tipo de problema. O sea, se calculó en dólares. Y dentro de la ley de presupuesto del país, se planificó endeudarse 831% más de lo que se había previsto. Obvio, los recursos del Banco Interamericano de Desarrollo, con esas modificaciones, esos cambios, no van a alcanzar para poder cubrir el proyecto total, y mucho menos el aporte del Estado. Alguien descubrió allí la minita para hacerse millonario a costillas del Banco Interamericano de Desarrollo. Ya el Banco Interamericano de Desarrollo transfirió 124 millones de dólares entre 2008 y 2017. Y hasta ahora no se ha construido ni una sola de las sedes
que se había prometido construir en ese programa. Después de 15 años, la orquesta más grande del mundo, porque recordemos que hace algún tiempo se hizo este proyecto, ha quedado sin sedes, a pesar de tener los recursos para construirla. Este milagro del chavismo, del rey Midas al revés, en vez de convertir no en oro, sino en otra cosa que muy fea, que no quiero decir, los proyectos públicos, se manifiesta también en el tema de la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela. Un robo, porque si el BID te dio ya la plata, ¿dónde están las obras? Además que hay una responsabilidad del BID, que no hizo continuidad y control de esos recursos. Yo no sé si en el marco de los proyectos de ese tipo, el BID tiene participación en la inspección y el control de la obra. Debe tener injerencia, porque está dando unos recursos para un bien. Pero lo cierto del caso es que ese control no se vio por ningún lado, porque ya hace rato hubiese estallado este escándalo y no se hubiese seguido dando plata desde 2007 al 2017 sin ver una sola obra construida de las 7 que están programadas allí. ¿Dónde están los reales del BID? Más de 200 millones de dólares que estaban en presupuesto, 127 millones ya entregó el BID y no hay nada que mostrar, solamente una obra a medio hacer que era de una ciudad como Guanare trasladada a la ciudad de Caracas. Obvio, los costos de la tierra, empezando que los costos de tierra en Caracas son muy distintos a los de Guanare. Por eso es que esto se inventaron la lógica para robar y robaron. Y por eso es que uno dice, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Están dañando el patrimonio de todos los venezolanos en materia cultural. El sistema de Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela. Es que todo lo que tocan lo desaparecen. Sí, lo destruyen o lo convierten en un negocito de estos corruptos que ellos están acostumbrados a hacer. ¡Qué barbaridad! Vamos a ver si el fiscal, el contralor, el defensor del puesto se despiertan del letargo que tienen y hacen algo en relación a esto y hacen la denuncia formal, porque esto da para cárcel inmediata de todos los funcionarios que estuvieron involucrados en este proceso desde el 2007 hasta el 2017 y todavía los actuales que no han hecho control de esos recursos. Todo el mundo tiene que llevar ahí leña, pero bueno, vamos a ver si eso se da. Pero por favor, no dañen la Orquesta Sinfónica Juvenil Venezuela. Y en otro orden noticioso, el presidente encargado Juan Guaidó enfatizó que la elección libre y justa no va a ser un regalo de la dictadura. Pues así, el presidente lo ha enfatizado en el día de hoy. Todos los venezolanos deben seguir luchando por lograr el objetivo en común y esas fuerzas democráticas, lograr elecciones libres y justas que desemboquen en un cambio político en el Palacio de Miraflores. La convocatoria a todos los venezolanos es a luchar en todo el país para exigir fecha y condiciones para esas elecciones presidenciales lo antes posible. Esto es lo que ha expresado el presidente Juan Guaidó durante una reciente conferencia con diferentes sectores. También el presidente ha manifestado el gran apoyo que ha recibido hasta el momento de todo el pueblo venezolano. La audiencia de sentencia del empresario Jorge Nóbrega está prevista para el 23 de mayo del 2022 en los Estados Unidos. Esto debido al caso de este empresario venezolano estadounidense que admitió que prestó servicio a militares venezolanos para el mantenimiento de al menos 30 aviones de combate rusos Sukhoi, evadiendo las sanciones impuestas por Estados Unidos, servicio por el cual PDVSA le pagó $3.743.000, según consta en actas de un tribunal del sur de la Florida que instruye el caso. Él enfrentará el cargo de conspiración para violar la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional, que recibirá una pena superior a los 5 años. Sería el acuerdo que se alcanzó entre los abogados de Nóbrega y la Fiscalía norteamericana. Ella retiró algunos de los cargos por lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero con el objetivo de que Nóbrega reconociera su delito principal. El expediente contra el empresario es el primero en Estados Unidos en el que se ventilan negocios con militares venezolanos.
Este es el mismo expediente en el que son mencionados altos cargos de la Fuerza Armada de Venezuela. ¿Por qué los mencionan? Porque allí está Vladimir Padrino López, el general de división Pedro Julián Latiguez, el comandante general de la aviación militar bolivariana Iván Hidalgo Terán, Clemente Antonio Díaz y Juan Carlos Álvarez, identificado en la acusación como jefe del proyecto de los aviones rusos Sukhoi de fabricación rusa. Estados Unidos mantiene investigaciones abiertas por la presunta corrupción venezolana y de acuerdo con el registro de Transparencia Venezuela, hasta marzo del 2022 la justicia estadounidense tiene 51 casos con trama de corrupción con origen en Venezuela. Y Maduro sugirió que los venezolanos deben vacunarse contra el COVID-19 cada 4 meses. Pues así lo viene manifestando el presidente de Venezuela, que deberán colocarse las dosis de refuerzo contra el COVID-19 cada 4 meses hasta un nuevo aviso. Desde ahora ese alcance y de ahora en adelante hasta que no se descubra la vacuna de inmunidad total del COVID-19 o una cura, vamos a tener que vacunarnos con el refuerzo cada 4 meses, lo digo responsablemente. Asimismo, también hizo el llamado para que los niños también reciban las dosis contra el COVID-19. Mi llamado hoy, a 2 años de la aparición del COVID-19, es ponte el refuerzo contra el coronavirus. Mi llamado es para que los niños también se vacunen, es lo que ha expresado, y esto lo ha realizado a través de una transmisión por Venezolana de Televisión. La cura total del virus hay que buscarla a través de una inoculación en un periodo determinado. Bueno, pero ya va, lo único que faltó que dijera fue, y vayan y le piden al gobierno que los vacune. Por favor, si son ustedes los que tienen que impulsar la campaña de vacunación. O sea, es el pueblo el que está esperando. Y déjense de boberías y gafedades esas de estar diciendo que el más del 100% de la población está vacunada cuando es mentira. Pensando que primero estadísticamente es imposible que más del 100% esté vacunada. Y en segundo lugar, que son ustedes los que llevan el proceso de vacunación y no en la magnitud que han señalado. Hace poco veíamos la cifra del Observatorio Venezolano de COVID y ahí señalaba con claridad cuántas personas se han vacunado realmente en Venezuela, con segunda dosis, con una dosis, los niños. O sea, no alcanzan. Que no alcanzan ni siquiera el 50%. Exacto. No alcanzan, está en 44.5.7 de porcentaje de vacunación de las 2 dosis. O sea, ni siquiera alcanza a ese supuestamente 100% de los niños, niñas y adolescentes que dice Nicolás Maduro. Bueno, vamos a cambiar y girar un poco y ver un poco el tema de Rusia-Ucrania. Esto no es objetivo del programa, pero hay que estar pendiente de eso porque nos afecta a todo el mundo. Ocurre que hoy llegó Karim Khan a Ucrania. Está en Ucrania, está en Kiev. Está viendo los delitos y la posición de Ucrania frente a los delitos cometidos por el gobierno ruso de Putin en contra del pueblo ucraniano. Pero paralelamente a ello, fíjate lo que pasó. La Corte Internacional de Justicia ordenó al gobierno ruso suspender inmediatamente todas sus operaciones militares en el veredicto de La Haya sobre la demanda presentada por el gobierno de Ucrania. El tribunal también prohíbe a todas sus tropas regulares o irregulares no tomar nuevas medidas militares. Y como tercera medida, se ordenó a ambos países no agravar la situación de modo que afecte la decisión que en definitiva tomará la Corte sobre el fondo del caso. Estas son medidas cautelares, quiere decir, son medidas de prevención para evitar la violación, por ejemplo, del derecho a la vida que tienen los ucranianos, que están siendo asesinados mortalmente por esta invasión. También señala la adopción de medidas diversas para alegar. Pero en esa decisión hay una cosa que es interesantísima. Rusia no puede alegar que se estaba produciendo un genocidio en Ucrania, porque ¿cuál es la justificación que puso Putin? No, que había un genocidio contra ciudadanos de habla rusoparlantes que están ubicadas en zonas de frontera con Rusia. Y esas son las zonas que se independizaron y esa es la zona que yo voy a proteger. Pero por proteger esa zona ya se metió hasta el resto del país, el resto de Ucrania. Pero él no puede alegar eso porque según el dictamen de la Corte no se ha comprobado de ninguna manera el presunto genocidio contra los rusoparlantes ubicados en la región de Donetsk, en donde están ocurriendo estos hechos. Y
le quita a Putin la excusa básica de que él invadió para proteger un supuesto genocidio. Como señalan algunos medios internacionales, este es un mazazo en la posición rusa porque ahora se quedó sin argumentos para justificar la matanza que está realizando en territorio ucraniano. Y vamos a escuchar un análisis de la Lupa por la Vida y el Centro Gumillas, que exhorta al Ejecutivo Nacional a cesar la política de criminalización de los jóvenes en nuestros barrios. Escuchemos. Luego, todas estas ejecuciones pertenecen a sectores, han ocurrido en operativos en sectores populares, ¿no? Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que hay un patrón de discriminación y criminalización de la población de los sectores populares. Yo suelo decir como imagen que estamos en un continuo Caracazo, ¿no? Donde la fuerza pública disparaba irracionalmente hacia los sectores populares. Y en ese número, pues hay los jóvenes que representan del 18 a 30 años, representan un 66% de la población. Eso es muy grave, lo que significa que ser joven en un barrio es criminal según el patrón de seguridad hasta que no se pruebe lo contrario, ¿no? La investigación hecha por Lupa por la Vida y el Centro Gumilla, ocurre que los jóvenes están siendo asesinados, criminalizados en los barrios por ser pobres. Simple y llanamente su delito es ser pobre, y ser pobre el régimen de facto lo asocia con delincuencia. Ellos, que son los criminales y que piensan así, de esa manera, creen que todos estos jóvenes que están en un barrio popular no tienen sueños, no tienen aspiraciones, no son buenas personas, muchos de ellos no están construyéndose para tener un futuro. Y ellos de manera anticipativa lo han criminalizado. Y la estadística es clara. Se ha incrementado notablemente el número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales por parte del Estado venezolano en contra de jóvenes en barriadas populares del país. Y uno se pregunta, ¿y no fue con el argumento ese de presuntas violaciones de derechos humanos que un señor como Tarek William Saad salió al estrellato político en Venezuela? Y no es con ese mismo argumento que Chávez asumía llegar al país a cambiar las cosas y hacerlas mejores para los venezolanos. Y no era el mismo argumento de un joven sindicalista, Nicolás Maduro, que decía, nos están persiguiendo, nos están violando nuestros derechos en pleno proceso democrático. Y eso lo justificaba a él para insurgir en contra del gobierno. Pero es que eso era en los tiempos en que ellos eran oposición. Pero ahora que son gobiernos se dieron cuenta que ese es un mecanismo para torturar y mantener al pueblo controlado y mantener el poder, y que no quieren ceder. Esa es la verdad verdadera. Y esto es por eso que quieren acabar con las ONG que demuestran a cada rato esa violación de derechos humanos, porque no va a salir el ministro Remigio Ceballos a decir, no, pero es que esos son estudios, ¿cómo fue que dijo? Estudios sin estadística, estudios superficiales, pseudoestudios. Esa fue la respuesta del ministro de Relaciones Interiores de Venezuela. Y esta gente es seria, porque no viene trabajando desde ayer. Esta gente viene trabajando desde el Caracazo en 1989. ¿Sabes qué me parece curioso? Precisamente en este momento, Alan, y es empezar a realizar historia, y es ver cómo esa misma retórica, esa misma lección aprendida por todos los mencionados anteriormente, es la misma que ha dado en una de sus declaraciones el candidato a la presidencia Petro. Así que en este momento, así como Alan lo está reiterando, y es ver esa historia en Venezuela, es ahí desde acá donde hago ese llamado. Analícenlo, piénsenlo, porque es la misma retórica y es el mismo texto aprendido de pío a pao, para que no caigamos en este error, en este grave error, porque
Petro lo dijo en una de sus declaraciones y es lamentable tener que reiterarlo y decirlo en este momento, pero estamos para un proceso de presidenciales, así que ahí está esa piedrita. Conciencia, Colombia. Bueno, vamos a la pausa comercial y musical del momento, ya regresamos. Qué tema más bonito este solo de Felipe Peláez, de verdad que suavecito pero buen ritmo. Y nos permite iniciar así el segundo segmento del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Lo hacemos como siempre con más información. Y en otro orden, el chavismo prometió convocar a todos los sectores para retomar el diálogo en Venezuela. Pues así, en esa ronda intensiva de consultas y de reuniones con todos los actores de la oposición para conocer las diferentes expectativas verdaderas de la población en torno al diálogo, y esto pues lo ha anunciado el presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez, sin aclarar si retomaría o no la mesa instalada en México el pasado agosto. Ahora pues inicia un proceso de reunirse que vamos a solicitarles a todos los actores que ya mencioné previamente, y después de esa ronda de conversaciones podremos decir cuál es ese formato entre todas y todos hemos construido para ese diálogo. Esto pues es lo que he explicado en una rueda de prensa. También ha hablado el jefe de esta delegación negociadora que ha designado Nicolás Maduro, y además ha asegurado que las circunstancias de un diálogo en la actualidad son totalmente distintas, pues afortunadamente las condiciones de vida de los venezolanos en este momento son unas condiciones de absoluta paz en todo el territorio. Llamaremos también a los sectores de la oposición, actores económicos y sociales, donde en medio de toda esta directiva vamos a llamar a fe de cámaras, a los trabajadores y a la sociedad en general. El diálogo debe ser un diálogo inclusivo, atender a la foto política actual y la cualidad del diálogo con un país que está en paz. A mí sí me gustaría, Alan, que usted, como netamente venezolano, me dijera cuál es ese proceso de paz que tenemos en Venezuela. Yo recuerdo a Juan Vicente Gómez, el dictador de Venezuela, que decía que uno de sus eslogans de gobierno era el gobierno de la paz, pero el pueblo le respondía, la paz en los cementerios. Paz a su alma. A mí me parece que esta es la paz de la que habla Jorge Rodríguez. Hay cifras lamentables. Lo que está sucediendo en Venezuela con el tema de los suicidios es preocupante. El Observatorio Venezolano de Violencia ha publicado la cifra de suicidios en Venezuela, y Mérida, el estado Mérida, fue el estado con más casos de registrados. Durante el 2021 se suicidaron 45 personas en esta entidad. El Observatorio Venezolano de Violencia considera que este número puede ser mayor incluso. Solamente estos 45 casos son los que aparecieron en la prensa, pero se estima que hay un subregistro que puede alcanzar a 87 suicidios. 10 suicidios por cada 100.000 habitantes, una cifra que es bastante lamentable. Otro dato que se puede aumentar el número es el caso de 155 muertes por averiguación registrada, es decir, muertes que todavía no se sabe la causal, pero por lo general incluye un número importante de suicidios cuando son esclarecidas. Esto es en el estado Mérida. A Mérida le sigue Táchira con 42 casos de suicidio, Guárico con 38, Lara con 38 y Trujillo con 25. El suicidio en Mérida aumentó entre el 2020 y el 2021 150%. En lo que va del 2022 se han registrado 9 suicidios y 2 intentos de suicidio. Una situación dramática y dolorosa que para muchos analistas debe llamar la atención, porque lo que está ocurriendo es un estado de alteración de la salud mental general del pueblo venezolano. Que no se ha prestado ningún tipo de atención ni ayuda. Claro, y por todas las circunstancias que les ha tocado vivir al pueblo venezolano bajo este régimen de facto. Lo político y lo económico tienen incidencia en lo mental del pueblo. Y un pueblo que se encuentra sin esperanza, que se encuentra abandonado, que se encuentra todos los días ante el reto de comer o pagar una factura, que todos los días se encuentra bajo una situación complicada, difícil por la delincuencia, por la falta de servicios públicos, obvio, llega un momento que muchos no pueden aguantar.
Y esto es lo que está sucediendo en el país, lamentablemente. Y mujeres valientes en lucha por la justicia en Venezuela no callan ante la violencia de policías y militares contra los jóvenes pobres. Escuchemos. Que algo estaba pasando porque no acostumbraba a perdérseme así. Y llega al ambulatorio muerto. Él estaba con vida cuando los funcionarios se lo llevaron. Él se levanta la camisa y le muestra dónde le están dando el tiro porque yo estoy viendo todo por la ventana de la casa. Ella ridícula de que uno disparaba allá y el otro disparaba para acá, como hacer paro que hay un enfrentamiento, pero no había ningún enfrentamiento. En aquella estaban matando a mis hermanos. Fuimos a donde mataron a unos jóvenes y el policía mató al muchacho, estaba encapuchado y se quitó la capucha y le dijo a la señora, mira, veme la cara porque te voy a matar el otro. Cuando muere mi hijo, yo escuchaba por las redes que decían, mataron a un malandro, otro más. La gente tenía en la mente que estaban matando delincuentes. Y yo le dije, yo le voy a mostrar a ustedes que no es delincuente, que no son delincuentes que están matando, también están matando muchachos sanos. Bueno, les cuento que este es apenas un fragmento de un documental preparado por la organización Lupa por la Vida, en donde mujeres muy valientes salen dando testimonio de lo que ha pasado con sus hermanos, con sus padres, con sus tíos, con sus primos, con sus familiares directos, en esta ola desbordada de violencia que afecta a las zonas populares en Venezuela. Toda esa gente es gente de zonas muy populares de Venezuela. Y han salido a dar su voz frente a lo que ellos consideran ya es el hartazgo frente a la acción de un gobierno que viola los derechos humanos y de unos funcionarios que violan los derechos humanos y que asesinan a jóvenes por el hecho de ser jóvenes y de estar en un barrio popular. Fíjate, son dramáticos los hechos narrados allí, especialmente esa, mírame la cara. Porque que voy por tu siguiente hijo, o sea, voy por fuerte. Claro, obviamente, pues ahí hay una situación que Venezuela, pues, se ha convertido en un país de riesgo para un joven en un barrio popular. No solamente por el malandraje del propio barrio, porque lo hay, es que también ahora es el asesinato selectivo por parte de funcionarios de organismos policiales que están cumpliendo una función de llenar una estadística, de decir, hemos eliminado yo no sé cuántos malandros. Resulta que entre esa lista no solamente hay malandros, hay gente sana, común y corriente, como dice la gente aquí. Me impresionó también el de la muchacha. En ese momento estaban matando a mis dos hermanos cuando estaban disparando. Y eso deriva en lo que ya te comenté anteriormente, sí, la situación mental. O sea, ¿quién puede tener seguridad con organismos y funcionarios que no tienen salud mental? Que no tienen salud mental. Lamentablemente es así, no tienen salud mental. Claro, hay que ser muy enfermo para hacer estas cosas que están haciendo. Y también hay que ser muy enfermo para justificarlas, como hizo Remigio Ceballos, que prácticamente lo único que dijo fue la culpa es de Provea por publicar esos informes. Y no, la culpa es de los funcionarios por estar excediendo y haciendo acciones fuera del marco de la ley. Y eso es lo que se esperaba del ministro. Pero bueno, ahí está la situación. Y a esta hora nos vamos con el reporte de nuestro corresponsal, Oliver Luyano, el amigo de todos. Siempre Venezuela, desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a presentarles algunas de las noticias más importantes hasta este momento. Y la principal se refiere a el encuentro de 34 migrantes abandonados, entre ellos venezolanos, en el Golfo de Urabá. Una vez verificado el estado de salud de los migrantes, estos fueron movilizados hasta el corregimiento de Capurganá, en donde fueron puestos a disposición de Migración en Colombia. La Armada Nacional de Colombia informó que 34 migrantes fueron rescatados la noche del lunes 14 de marzo en el Golfo de Urabá, tras ser hallado a la deriva una embarcación en fibra de vidrio.
De acuerdo con lo dicho por el capitán de fragata Jaime Enrique González, comandante de la estación de guardacostas de Urabá, el hecho se presentó a la altura del Cabo Tiburón, en Chocó, cuando una unidad de reacción rápida en coordinación con un buque patrullero de la costa de la Armada de Colombia detectaron la embarcación a la deriva. En la embarcación había un grupo de extranjeros en su interior que pretendían cruzar la frontera hacia Panamá. Al momento de realizar la verificación e inspección de la embarcación, se logró salvaguardar la vida de 29 ciudadanos de Bangladesh, 3 de Venezuela, 1 de Ecuador y 1 de la India, los cuales no contaban con documentación que acreditaran su ingreso y tránsito en el país, según la versión de los pasajeros. El piloto de la embarcación había emprendido la huida al notar la presencia de las autoridades, así lo comentó el capitán González. Una vez verificado el estado de salud de los migrantes, estos fueron movilizados hasta el corregimiento, en donde fueron puestos a disposición de Migración Colombia. La motonave donde fueron hallados fue inmovilizada y puesta a disposición de las autoridades competentes. Amigos, esto es una muestra más de la desesperación y las ganas de las personas de salir, que arriesgan su vida en este tipo de embarcaciones y también salen sin tener ninguna documentación, siempre buscando pues oportunidades en otros países. Es de hacer notar que esta situación no es nueva, porque ya se han reportado hechos similares. Y amigos, también en materia de migración aumentan los arrestos en la frontera de Estados Unidos con México. Esto lo destacó la patrulla fronteriza de Estados Unidos. Dice que se incrementan los arrestos durante el mes de febrero. La patrulla fronteriza de Estados Unidos realizó más de 158 arrestos durante el mes de febrero en la frontera sur de Estados Unidos, según datos de la agencia, lo que representa un aumento con respecto al mes de enero, cuando se registraron casi 148 detenciones. En cuanto a las personas detenidas, es de destacar que los adultos solteros continúan siendo continúan representando la mayoría de los arrestos, seguidos por familias y menores no acompañados. Una orden de emergencia por la pandemia que emitió el mandato del presidente Donald Trump permite que las autoridades fronterizas puedan rechazar a los migrantes, incluidos los que han solicitado asilo. Esta sigue vigente tanto para adultos como para las familias. Bajo esta política se registraron 91.513 expulsiones de inmigrantes en febrero, según revelan los datos. También los Centros para el Control de Prevención de Enfermedades de Estados Unidos rescindieron esta regla para los menores no acompañados, que están exentos de ella bajo la administración de Biden. La medida ocurrió luego de que el fallo de una corte inferior presionara a la administración. La Casa Blanca enfrenta a una presión creciente de legisladores demócratas y defensores de los inmigrantes para terminar la política de la era Trump, que argumentan pone a las personas en peligro. El riesgo de que viven en la frontera, aparte de eso, son expulsados por esta política que implementó el expresidente Trump. La semana pasada a una familia de Ucrania que huía de la guerra también se le prohibió buscar asilo en la frontera entre California y México, pero en últimas se le permitió ingresar a Estados Unidos. Por su parte, el secretario nacional de Seguridad, Alejandro Mayorkas, visitó México este lunes para hablar sobre la migración con funcionarios del gobierno de México. Esta situación
de la llegada de migrantes a México ha hecho que México solicite visa para ingresar a su país. Y en otro orden, amigos, la misión de observación electoral de la Unión Europea presentó su informe preliminar de observación, donde deja evidencia de que se registraron numerosos indicios de compras de votos. Señala el informe preliminar que además la jornada electoral se presentó de manera eficiente. Sin embargo, destacan que en algunas zonas vulnerables del país se presentaron compras de votos. También resalta el informe que los jurados electorales cumplieron un papel importante y que en su mayoría estuvo conformada por jóvenes que participaron en el proceso electoral. También señala que la participación de las mujeres fue determinante en comparación con las elecciones parlamentarias anteriores, donde el 20% estuvo integrada por mujeres, y en este parlamento asciende a 29% el número de mujeres que estarán en el Congreso. También destacaron que estarán presentes para la primera vuelta electoral que se desarrollará en Colombia el 29 de mayo. El informe también destaca que este proceso ha sido un proceso enmarcado dentro de la ley, aparte de las observaciones que ellos han hecho con la compra de votos, como lo decíamos, en zonas vulnerables de Colombia. Mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca, reporta para ustedes el amigo de todos, Oliver Luyano, guariqueño y de Zaraza. Bueno, y este fue el reporte de Oliver Luyano desde el Arauca Binacional. Vámonos a la pausa comercial y musical del momento, y al regreso seguimos acá en Venezuela Siempre, Siempre Venezuela. Bueno, ¿quién diría? Yuri y Ricardo Montaner nos trae ese tema para iniciar así la segunda hora del programa Venezuela Siempre, Siempre Venezuela en la tarde de hoy. Seguimos con más información en Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, de La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales en Facebook, Instagram, Twitter, en YouTube y en la página web www.siemprevenezuelaweb.com. En enlace con La Voz del Río Arauca, 1110 AM, y en esta segunda hora se incorpora Radio Delfín, 1060 AM. Saludamos en el Control Master a Robinson Cárdenas y a nuestro corresponsal Carlos Uzcategui del Nuera. Continuamos con más información. Bueno, yo siempre les recomiendo que aprovechen en el día y pasarse un rato por nuestra página web siemprevenezuelaweb.com. En Siempre Venezuela Web usted va a encontrar información, no solamente la del programa, sino información y análisis adicional más a profundidad sobre diversos temas, y es entretenida y es además amigable para poder usted leerla a través de su celular o también a través de la pantalla de su laptop. Pero en materia de contenido hay que destacar que nuestra gente del equipo de producción de la web ha publicado este artículo: FAES ya no es el cuerpo de seguridad más sanguinario en Venezuela. Desde hace mucho tiempo, la FAES, Fuerza de Acciones Especiales, se ganaron el lamentable título de ser el organismo de seguridad venezolano con el mayor número de asesinatos y ejecuciones extrajudiciales a cuestas. Pero ahora otro organismo le quitó el título de asesinos del pueblo. El Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, un cuerpo que en lugar de proteger al pueblo lo está exterminando. Según las organizaciones no gubernamentales, durante el 2021 se cometieron en Venezuela un total de 1.414 ejecuciones extrajudiciales, de las cuales 14 eran mujeres. Este número indica una reducción con respecto al año antepasado, pero es una cifra que sigue siendo alarmante y letal. En número tenemos que mientras FAES fueron responsables del 11% de estos crímenes, el 6CPC cosechó la no tan destacada premio en materia de homicidios con un total de 25%, despojando el sanguinario récord de la FAES que mantuvieron hasta el 2020. Es decir, el 6CPC ha duplicado
el número de delitos de ejecuciones extrajudiciales cometidas por la FAE, y esto es decir mucho en Venezuela. Y Data Analysis asegura que Nicolás Maduro sigue mejorando en las diferentes encuestas. José Antonio Gil Yepes, quien es el director de Data Analysis, ha asegurado al día de hoy que Nicolás Maduro sigue mejorando en esas encuestas. Así lo ha indicado a través de una entrevista concedida al programa A Punto, transmitido a punto y corte. Maduro sigue mejorando en las encuestas, pese a que aún se ubica en una posición baja, y en percepción del país no estamos ya en el 90%, sino en un 70%. Eso se ve como una aprobación de esta gestión actual, es lo que ha detallado el director de Data Analysis. Gil Yepes también destacó que la oposición debe replantearse y replantear sus estrategias para poder conectar con la gente y recuperar los espacios en la sociedad, no solo con la oposición, sino con los partidos de gobierno. Ambos tienen que hacer un cambio para reconectar con la gente. Esto pues es lo que se viene presentando y lo que viene mostrando Data Analysis. El espacio, políticamente hablando en Venezuela, está abierto y despejado para una opción diferente. Diferente, cuando me refiero a diferente, me refiero a diferente frente a la oposición tradicional y diferente frente al régimen. Allá, a buen entendedor, pocas palabras. Seguimos con más información. Entre julio del 2015 y enero del 2022, 69 jóvenes venezolanos firmaron por más de $1 millón cada uno con alguno de los 30 equipos de la Major Liga de Béisbol. ¿Qué ocurre? Esto llamó la atención a las megabandas, quienes extorsionaron no solamente a los padres de estos muchachos, sino también a las academias de béisbol, y se quedan con una tajada de los ingresos que reciben por estos contratos. Es decir, Pranes en Grandes Ligas es un trabajo colaborativo de periodismo presentado por Runrunes y El Pitazo TV y el diario Tal Cual, con el apoyo de Conectas, y señala cómo las organizaciones criminales se han metido hasta en esto, hasta en el hecho de las contrataciones de jóvenes prospectos venezolanos para el béisbol profesional. Y es que estamos hablando de que cada uno de estos jóvenes con los nuevos salarios representa $1 millón cuando se les firma. Y esta es una situación que no pasa desapercibida de los grupos irregulares y criminales en Venezuela, quienes están aprovechando la misma para también sacar su buena tajada de esta negociación. Así que es un tema que pone en alerta la investigación periodística, un periodismo que, fíjense ustedes, ha sido criminalizado y atacado por el gobierno, pero es el que pone las cosas en su punto. Lo de la Orquesta Sinfónica Juvenil lo sabemos por un grupo colaborativo de investigación. Lo de los Pranes utilizando estos recursos de los jóvenes contratados por las Grandes Ligas, lo sabemos por una investigación colaborativa de varios periodistas. Y así es que se descubre la verdad. La corrupción del Lavallato, de Odebrecht, la sabemos porque un grupo de periodistas lo investigó. Eso es el periodismo que no le conviene al gobierno, porque cuando ponen la realidad, desnudan la corrupción. Y el gobierno está a sus anchas en la corrupción, nadando en la corrupción. Y estos hechos se conocen precisamente gracias al periodismo independiente y colaborativo, un periodismo que usted debe apoyar y contribuir con él para seguir manteniendo la llama viva de la verdad en Venezuela. Y en otro orden, el diputado Castro denunció el incremento de los cortes de luz en Mérida. Escuchemos. El diputado de la Asamblea Nacional, Lauren Castro, denunció el incremento de las fallas eléctricas en el estado Mérida, que someten a la comunidad a apagones de hasta 5 horas. Señalamos como un abuso lo que tenemos que vivir los merideños de 4 horas y hasta 5 horas sin luz, que teniendo problemas en nuestras casas, en nuestro trabajo, sin internet, con neveras quemadas por este hecho, y sigue sin haber respuesta. Advierte que los merideños no soportan más los apagones, que en los últimos días han aumentado en frecuencia y tiempo de duración. Nosotros hoy seguimos exigiendo desde acá respeto para los merideños, que nosotros no podemos continuar o no podemos sacar un estado adelante, un estado productivo, cuando tenemos este problema de 4 y 5 horas sin luz en todo el estado.
dijo que las prolongadas interrupciones en el servicio paralizan la actividad comercial e industrial de la entidad andina. Radio Asamblea Nacional es noticia. Pero bueno, ese es el estado donde el gobernador chavista dijo, pero ¿para qué se quejan? ¿Y para qué exigen? ¿Para qué exigen? Si tienen luz 2 veces al día, 2 horas al día, pero tienen luz, no se quejen. Y la luz del sol no la cuentan. Este es un descarado, este gobernador del estado de Mérida, este chavista es un descarado. ¿Cómo le va a decir a la gente que no reclame por un derecho y un servicio público que lo cortan 2 y hasta 3 veces al día por 6 horas? Una barbaridad. Y a esta hora vamos con el reporte de nuestro corresponsal Carlos Uzcategui, El Miura. Saludos cordiales y una feliz tarde para todos desde el departamento de La Guajira, Barrancas, la tierra amable de Colombia. Carlos Uzcategui, El Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre. Saludos cordiales a Alan Peralta, Nancy Pacheco y ese gran equipo de producción. Y si quiere volver a leer, escuchar, ver sin censura, sin mordaza, ingrese a la www.siemprevenezuelaweb.com. Hoy tenemos un invitado de postín, buen amigo, criminólogo, criminalista, abogado, influencer, comunicólogo. Y por supuesto algo, como lo dice él, en su vida cotidiana es chef de cocina internacional. Se trata del doctor Hervis Medina, que hoy nos versará el tema de cómo está la ciudad en los 100 días que ha llegado el alcalde de la ciudad de Maracaibo, Estado Zulia, Venezuela, con sus proyectos y en sus haberes. ¿Y qué nos indicará Hervis a su juicio muy personal o su análisis de lo que ha venido sucediendo en la ciudad capital del estado Zulia? Bienvenido al programa Siempre Venezuela, Venezuela Siempre, Hervis Medina. Saludos a Siempre Venezuela Radio, Alan Peralta, Nancy Pacheco y Carlos Miura Uzcategui, quienes habla Hervis Medina. Vengo a hablarle de los 100 días de gestión administrativa del municipio Maracaibo y municipio San Francisco del estado Zulia. La pregunta es, ¿100 días de gestión administrativa o engaño populista? El burgomaestre maracaibero habló de que su gestión administrativa en estos 100 días va viento en popa, va hacia el desarrollo económico. Y me permito hacerle unas observaciones desde el punto de vista filosófico, moral y axiológico. Nada de político, desde la ciencia. Es decir, lo que usted está argumentando de que se va a desarrollar la economía en el municipio de Maracaibo a través de la aplicación de impuestos, eso es absolutamente incompatible desde el término de la economía. Las grandes ciudades se desarrollan cuando se reduce el aparataje del Estado, se cobra menos impuestos y se le da mayor participación al sector privado. Como por ejemplo, ustedes aprobaron una ordenanza de actividades económicas donde la unidad de tasación es el petro. Una unidad que es nula de nulidad absoluta porque así fue declarada por la Asamblea Nacional. Y más aún, el actual presidente del Consejo Municipal de Maracaibo, Eduardo Vale, interpuso sendos recursos en el año 2019 por considerarla irritada y nula de nulidad absoluta. Entonces, ¿por qué cambian de parecer? ¿Por qué no devuelven a la unidad natural, que es la unidad tributaria establecida en la Constitución? Entonces, ¿cómo es? Le pregunto al señor alcalde, ¿cómo es que usted quiere cobrar unos impuestos de atrás hacia adelante? Es decir, los que deben de hace 3, 4 años, tienen que pagarle, enterarle al CDMAT ese dinero que deben por mora. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿La ley anterior era nula? La ley anterior era irrita, ¿y por qué la siguen aplicando en la reforma? Entonces, hay unas ciertas incongruencias en cuanto a la ordenanza. Lo otro es el incremento al CDMA, que es el Instituto de Recaudación de Impuestos, de 4 puntos a 7 puntos de la recolección de todos los impuestos. Es decir, en vez de achicar el Estado, disminuir a través de una reestructuración, sencillamente lo siguen agrandando para crear burocracia, que por cierto, no es nada eficaz y es totalmente criminal. En el próximo segmento le continúo arengando más sobre este engaño populista o 100 días de gestión.
De vuelta con el análisis de los 100 días de gestión administrativa o engaño populista. Les estaba diciendo sobre el análisis de la ordenanza de actividades económicas, que resulta que los que no pagaron, estamos hablando de casi 3.000 empresas que no pagaron el año pasado porque se declararon en desobediencia tributaria, deben enterarle al fisco local con un descuento del 30% los impuestos atrasados, pero con tributación en base al petro. Pues insisto, la unidad petro es una unidad de cobro o de tasación ilegal y RITA, que no existe, no está amparado por ninguna ley y que fue declarado así por la Asamblea Nacional anterior. Entonces, ¿por qué insiste el Consejo Municipal y el burgomaestre de Maracaibo? En otro punto, aplaudo la iniciativa de la recolección de los desechos sólidos en cuanto al circuito del municipio de Maracaibo. Lo están haciendo, pero lo están haciendo desde el estado de la municipalidad. Mi recomendación para desconcentrar todo esto y ahorrar recursos es que privaticen el servicio. Muchos de los países de Sudamérica tienen privatizado el servicio de recolección de desechos sólidos. ¿Por qué no hacerlo en el municipio de Maracaibo? Es una recomendación que hago de acá. Ahora bien, en cuanto a lo moral, le tengo un gran reproche a usted y el alcalde de San Francisco. ¿Cómo es posible que en las pasadas fiestas carnestolengas, señores, ustedes hayan hecho sendas fiestas, sendo bochinche, con miles de personas allí, sin niveles de protección de seguridad biométrica, sin nada? Se les olvidó que había pandemia y ustedes festejaron los carnavales. ¿Ustedes creen, queridos oyentes, que eso es correctamente o políticamente correcto? Desde lo moral lo reprocho, le hago esa observación. Es decir, hay un reproche de cerca de un 62% de la población que no estuvo de acuerdo con esa fiesta, con celebrar fiestas cuando todos los días se muere gente. Y aún más, cuando usted, burgomaestre de San Francisco y burgomaestre del municipio de Maracaibo, criticaban a las gestiones anteriores criminales en hacer fiestas, en hacer parrandas, en la repartidera de bolsas de comida, en todas esas cuestiones que ustedes estaban criticando, hoy día ustedes lo están haciendo. Entonces hay un reproche desde lo moral de un 62% de los votantes. Continuamos en el próximo segmento para así terminar con este análisis de los 100 días o engaño populista. De vuelta con el análisis de los 100 días administrativo o engaño populista. De verdad que me avergüenzo de los gobernantes de mi país y de toda su casta política, porque siguen haciendo lo mismo. Se ha criticado al gobierno genocida Nicolás Maduro y todos sus séquitos de las malas actuaciones, de las prebendas, del populismo, que es la enfermedad del alma que atañe a Venezuela. Se le ha criticado del nepotismo y se termina haciendo lo mismo. Tenemos un gobernador que ya, apenas a 100 días de su gestión, ya ha declarado que quiere ser presidente de la República. Entonces, es incongruente, o eres gobernador o eres presidente. No puedes hacer las dos cosas a la vez, pero sí lo utilizan como trampolín hacia la presidencia de la política. Tenemos un burgomaestre en Maracaibo que criticó la gestión anterior, que fue nefasta, en eso concordamos, pero que seguimos haciendo lo mismo, entregando bolsas de comida, haciendo jornadas de acá, abrazando viejitos, bailando comparsas en plenos carnavales, en plena pandemia. Y eso es reprochable, que un jefe local promueva el colectivismo en cuanto y tanto a esta actividad, sabiendo que el COVID es una enfermedad terminal, es una enfermedad mortal, al igual que el alcalde de San Francisco, haciendo jornadas, maquillando cifras, maquillando obras y solamente viviendo el efectivismo. Por lo tanto, en este análisis de los 100 días, tanto el gobernador del estado Zulia como el alcalde de Maracaibo San Francisco están absolutamente raspados. En un reciente trabajo de campo que hiciera entre el municipio de Maracaibo y San Francisco con 1.400 personas, no están de acuerdo con su gestión. Claro, ellos alegan hoy día en su entrega
de volúmenes de los 100 días, que sí hay aprobación. Claro, si hacen la consulta dentro de la misma alcaldía y dentro de su mismo partido, claro que van a salir positivos, pero amplíen. Maracaibo no es solamente el centro, ni 5 de julio, San Francisco no es solamente la 40, hay mucho más barrios y hay mucha gente que está esperando el verdadero desarrollo económico. Y el desarrollo económico solo se obtiene a través de las libertades económicas, disminuyendo la capacidad del Estado y disminuyendo los impuestos, para así crear más empleo y dinamizar la economía y no estar haciendo bochinches, fiestas y cosas. Muchas gracias, Henry, con tu análisis. Me imagino que en el estado sur, en Venezuela, Maracaibo, estarán viendo ya a esta hora el programa y muchos darán su análisis o su opinión de lo que está refiriendo. Señores, nos despedimos a esta hora. Carlos Uzcategui, el Miura, la voz del Caribe colombiano, para el programa Siempre Venezuela, Venezuela siempre. Mil bendiciones para todos. Bueno, y este fue el reporte de Carlos Uzcategui, el Miura, desde La Guajira Binacional. Y con el reporte nos vamos a la pausa comercial y musical del momento. Y al regreso seguimos acá en Venezuela siempre, siempre Venezuela. Bueno, amigos, con ese tema iniciamos el último segmento de Venezuela siempre, siempre Venezuela todo. Y lo hacemos con más información. Congresistas republicanos criticaron a Biden por negociar con Nicolás Maduro. Pues así, los congresistas republicanos por Florida en Estados Unidos, María Elvira Salazar, Mario Díaz Balart y Carlos Jiménez, criticaron el día de hoy la traición del presidente John Biden y la lucha por la libertad en Venezuela por sus negociaciones con el presidente Nicolás Maduro. En opinión de estos tres políticos de origen cubano, las recientes conversaciones llevadas a cabo por representantes de la Casa Blanca en Caracas, pues supone además un golpe a la seguridad nacional de Estados Unidos, pues recordaron si quieren llevar ante la justicia de este país a Nicolás Maduro y a sus matones. Así es que los han calificado. Según la Casa Blanca, las negociaciones tenían por objetivo hablar sobre temas como el tema de la seguridad energética, después de que los precios de petróleo y el gas se dispararon desde el inicio de esta invasión a Ucrania por parte de Rusia. Sin embargo, tras esta polémica suscitada incluso dentro del Partido Demócrata, el gobierno dijo: por ahora no se está manteniendo ningún tipo de contacto ni poniendo en marcha ningún plan para importar petróleo desde Venezuela. Bueno, las cosas. Vamos a hacer un rápido paneo para que ustedes vean cómo está Venezuela. Empleados de la Universidad Central de Venezuela hicieron una asamblea a la entrada de la Casa de Estudios en la Puerta Tamanaco hacia Plaza Venezuela. Trancaron los accesos de la universidad para exigir mejores condiciones laborales y reajuste salarial. Esto mientras el gobierno se ufana de haber invertido una enorme cantidad de dinero en la universidad que todavía no se ve, pero los trabajadores no reciben ningún tipo de apoyo e ingreso adicional. Por otro lado, hoy 16 de marzo todavía no aparece en Gaceta el supuesto aumento salarial decretado por Maduro. El 3 de marzo lo decretó, pero todavía este aumento no aparece en la Gaceta Oficial, por lo tanto no tiene ninguna validez ni se tiene expectativas de pago, por lo menos por esta quincena. No es posible que Nicolás Maduro le siga metiendo a los trabajadores la mentira de decretar un aumento de $28 cuando los precios de la canasta superan ampliamente este precio. Recordando también lo de Maduro, de 1.5 a $29 se incrementó el salario mínimo, pero no aparece en Gaceta Oficial. Y otra noticia. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos recibió información sobre el asesinato de hombres jóvenes en situación de pobreza por agentes estatales de Venezuela. Hechos que se clasifican como ejecuciones extrajudiciales y constituye una grave violación a los derechos humanos del país. Y para rematar este paneo de cómo está Venezuela, escuchen esto. Usuarios denuncian en redes sociales que el café que está suministrando el gobierno a través de las llamadas bolsas CLAP está llegando mezclado con harina de maíz. Pero o sea, no es de extrañar que llegue mezclado, la harina también ha llegado mezclada con otras sustancias, y además de eso, en esas cajas CLAP
También el producto está llegando con muchísimos gusanos y en mal estado. Durante la semana anterior se generó esa crítica. Pero lo más triste, Nancy, es que alguien está haciendo negocio con el café. Introdujeron el café, qué bien, viene café en las bolsas Club, pero resulta que lo están mezclando con harina de maíz. Imagínate el negoción que está haciendo aquel vivo que primero consiguió que metieran esa marca en las bolsas Club y en segundo lugar está rindiéndola, entre comillas, agregándole harinita. Hay otros que le agregan otras cosas, pero le agrega harinita y la gente pues está molesta porque ¿qué café se puede tomar así? ¿Qué tipo de café se está tomando? Una barbaridad. Y exhortan al chavismo a priorizar el tema de la alimentación en el diálogo con la oposición en México. Pues la coordinadora de las Américas para la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jimena Reyes, instó a esa administración, la de Nicolás Maduro, a que priorice el tema de alimentación en la negociación que se realiza en México. En las negociaciones, gobierno y oposición pueden buscar una solución para lograr ese acceso a la alimentación a toda la población. Se deben dar los cambios, que sean unos cambios totalmente drásticos para mejorar la producción y además la distribución de estos alimentos, pero también hay que ver el poder adquisitivo de los pobladores. También resaltó que la dolarización ha mejorado un poco esta situación de muchos venezolanos en el país, pero las personas que reciben bolívares siguen con una dificultad totalmente enorme. Jiménez Reyes también destacó que el Estado venezolano ha dejado de publicar las estadísticas de alimentación en el país desde hace 14 años. En este sentido, Reyes informó que el 90% de la población venezolana está en situación de pobreza. Esta situación de pobreza es uno de los detonantes de esta migración venezolana. La violencia contra la mujer se ha venido incrementando como consecuencia de las limitaciones impuestas por causa de la pandemia y el confinamiento en los hogares venezolanos. Vamos a ver un trabajo sobre este tema. El Día Internacional de la Mujer es un día para reflexionar sobre el contexto histórico de los últimos años y dónde estamos hoy con nuestra lucha. Reclamos justos, amparados en nuestro marco jurídico y en la justicia, que se exige por los derechos vulnerados y todos aquellos derechos que se niegan por el solo hecho de la condición del género. Históricamente las mujeres somos seres de conquista, con capacidades grandiosas de crear y crear seres humanos de una especie llena de amor por su naturaleza, con una gran responsabilidad de fomentar la paz, porque desde sus entrañas nace la vida. Deseo recordar lo que dijo el gran maestro Jesús: mujer, eres libre. Él no la llamó por su nombre, él no le estaba hablando como a una persona. Él se dirigió a su feminidad, él le habló a su interior, le habló a lo que la azotaba, como a una débil rosa. Jesús le habló a lo que ella podía y debía ser. Bueno, importante esta visión sobre el tema de la mujer en Venezuela, en estas condiciones tan difíciles que está atravesando todo el país, pero precisamente sobre la mujer recargan muchas cosas adicionales como es sostener la emocionalidad y la unión en una familia. Y a esta hora en Siempre Venezuela, siempre vamos con el reporte de nuestro corresponsal Oliver Luyano, el amigo de todos. ¿Qué tal amigos de Siempre Venezuela? Desde esta zona de frontera, desde Arauca, les saluda el amigo de todos, Oliver Luyano Guariqueño y de Saraza. Mis amigos, y en este contacto vamos a tocar el tema de los pensionados y jubilados. Como ustedes recordarán, es una lucha que se lleva desde hace muchos años, pero especialmente el 9 de marzo se salieron a la calle a buscar mejores condiciones, a reclamar mejores condiciones. Y hoy día Edgar Silva, activista en la defensa de los derechos de los jubilados y pensionados, ha destacado que una comisión de alto nivel entre pensionados y el gobierno se puede reactivar ahora mismo. Estamos en el lapso de espera de los 15 días para que los organismos del Estado respondan la comunicación que entregamos el día 9 de marzo, destacó.
Los pensionados y jubilados están a la espera del cumplimiento de los compromisos adquiridos por el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Indicó este martes Edgar Silva, coordinador del Comité de Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados, Jubilados, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad. Agregó que estamos en el lapso de espera de 15 días para que los organismos del Estado respondan la comunicación que entregamos el 9 de marzo. Aclaró, estos 15 días determinan el 30%. Estamos en el lapso de espera de los 15 días para que los organismos del Estado den respuesta. Estos 15 días terminan el 30 de marzo, luego tendríamos que ir a una instancia superior, en este caso al Ministerio del Trabajo, y de no tener respuesta solicitaríamos ser atendidos por el presidente de la República, señaló. Destacó además que esperan que se reactive la comisión de alto nivel, tal como funcionó con el gobierno de Hugo Chávez, señaló Silva. También que eso depende de la voluntad del presidente. De verdad que la voluntad del presidente Maduro ha sido lenta para darle respuesta a los jubilados y pensionados. Por su parte también destacaron que esperan que para este próximo viernes se haga efectivo el cobro del aumento anunciado por Nicolás Maduro. Y uno de los aliados más importantes que ha tenido la lucha de los jubilados y pensionados en la calle es la presencia del doctor Rafael Arreaza, expresidente del Seguro Social, quien ha aseverado que él durante su presidencia dejó un fondo de pensiones que para la fecha debería tener más de 12.000 millones de dólares. Y destacó que en este momento ese fondo no existe y que el Seguro Social está técnicamente quebrado. La cotización que hacen los trabajadores es en base a 7 bolívares y aparte de eso denuncia que el gobierno ha sido sordo con respecto a los reclamos que han hecho los trabajadores. Destacó que él dejó un capital semilla con las cotizaciones de los trabajadores y recuerda también que había gran mora en las cotizaciones de las instituciones públicas, un tema muy importante porque muchos organismos del Estado, aunque le retienen al trabajador, no enteran los recursos al Instituto de los Seguros Sociales. Dijo también que él había dejado una especie de fideicomiso y que la idea era que este creciera, pero a la fecha no se ha logrado ese resultado. Señaló también que uno de los fantasmas que se come los recursos en el Seguro Social es la corrupción. Destacó también que durante la gestión de Rotondaro, del doctor Rotondaro, dejó muchos escándalos de corrupción por compras innecesarias que se realizaron para el organismo. Esto señala también que seguirá en la calle acompañando la lucha de los jubilados y pensionados y destaca que todos los que hoy ejercen funciones públicas, el futuro que les espera es llegar a ser jubilados y pensionados. De allí que él ha manifestado el llamado a la clase política para que se tome en consideración este importante sector de la sociedad venezolana. Y en otro orden de ideas, amigos, les presentamos la advertencia que ha hecho Fedeagro debido al conflicto en Ucrania. Ellos advierten que en 45 o 60 días los venezolanos pagarán más por los alimentos. Esto producto de lo que acontece en Ucrania. Recordemos que Ucrania es uno de los mayores proveedores de insumos y también de alimentos del mundo. El presidente de Fedeagro, Celso Fantinel, advirtió que materias primas y alimentos suben niveles preocupantes debido al conflicto en Ucrania. Alertó que estos incrementos los pagará el consumidor venezolano. En Venezuela no hemos visto las consecuencias, pero 45 o 60 días es el lapso que nosotros
advertimos que pudiera verse elevados los artículos de alimentación. Vamos a ver los aumentos en el precio de los alimentos porque es inevitable, advirtió. Venezuela necesita importar 45% de maíz blanco, 67% de arroz, 60% de azúcar y todos estos alimentos van subiendo de precio. En todos los rubros vegetales producimos no más del 35% de lo que consumimos. Esto, si sigue la guerra, estos alimentos no van a tener techo. Lamentablemente es una situación difícil para el pueblo venezolano, quien va a sufrir las consecuencias. Debemos seguir trabajando para reducir las importaciones. Venezuela tiene el 12% del agua dulce mundial y puede ser un supermercado para el mundo, enfatizó en una entrevista concedida a medios nacionales. Necesitamos también financiamiento para producir. La cartera agropecuaria es de 50 millones de dólares y se necesitan más de 1.000 millones, acotó el dirigente gremial. En estos momentos calculó Fedeagro tiene para sembrar 250.000 hectáreas de maíz, 50.000 hectáreas de arroz. Alertó también que es necesario que el gobierno nacional aplique una política de apoyo a la producción nacional y que el tema de la soberanía agroalimentaria no sea una etiqueta para hacer política, sino que se vea reflejado en los campos venezolanos y por supuesto este reflejo se daría en los platos de cada una de las familias de nuestro país. Hasta aquí nuestro contacto, mis amigos, desde esta zona de frontera, desde Arauca. Reportó para ustedes el amigo de todos, Oliver Lullano, guariqueño y de Zaraza. Pero hoy fue el reporte de Oliver Lullano desde el Arauca Binacional. Y no puedo comprar ni medio cartón de huevo. Esto es lo que dicen los dirigentes sindicales que rechazan ese ajuste salarial. Y estos sindicales y gremialistas pues, se tomaron las calles en el día de hoy nuevamente para manifestar ese gran descontento ante el reciente aumento salarial decretado por esta administración, la de Nicolás Maduro. Las personas fueron a las inmediaciones de la Universidad Central de Venezuela, donde denunciaron que están recientemente, pues, y recién ese aumento que entró en vigencia, que además no es suficiente para cubrir esas necesidades básicas. Además afirmaron que la administración de Nicolás Maduro ha intentado detener las olas de protestas, las cuales pues, se han realizado antes y después, luego de esos ajustes salariales y de esos ajustes a la pensión. Ahí están nuevamente protestando por ese salario tan pírrico y por esos aumentos que no han generado absolutamente nada, ningún bien. Parece que la declaración de Maduro fue y tenía la única intención de paralizar la manifestación, que iban a realizar los jubilados y los pensionados en diferentes partes del país. Él anuncia el aumento y espera una reacción de desánimo por parte de los organizadores de la jornada. Sin embargo, la jornada se realizó. Y en verdad, este análisis que llegamos al día de hoy y todavía no se ha publicado en Gaceta. Porque esta gente es tan irresponsable que lanza los anuncios, pero no calculan en el presupuesto cuál es el impacto que esto va a significar para las arcas del Estado venezolano. Además que son como aquellos que cuentan los pollos antes de nacer. Ellos venían contando con los incrementos del precio del petróleo y su llegada a Venezuela a través de la vía Rusia. Pero ocurre que Rusia está en este momento en la condición donde está y el 80% de las reservas de Venezuela, según algunos analistas, se encuentran en Rusia bloqueadas. Entonces, está viendo el régimen de facto que se ha quedado sin la posibilidad de atender un compromiso que ellos mismos asumieron. Y difícilmente pues, lo puedan cumplir en el corto plazo debido a estas sanciones. A menos de que de alguna manera mágica se liberen los recursos en Rusia, el Estado va a carecer de los recursos para poderlos
invertir en su política social y en los gastos mínimos. Y que no creo que eso vaya a ser ahora pronto, con la problemática que se tiene. Ese es el problema. Ese es el problema cuando se manejan irresponsablemente las finanzas públicas y cuando ni siquiera se conoce el proyecto de presupuesto del año 2022, ni sus partidas, ni sus ejecuciones. O sea, esto es una pulpería. Venezuela es una pulpería. Si usted puede administrar una buena bodega, usted pudiera administrar la Venezuela de Maduro en este momento. Y así con esta nota hemos llegado al final de esta emisión de Siempre Venezuela, Venezuela Siempre es Noticia, a través de este dial, el 1400 AM, La Voz de la Gran Colombia, de nuestras redes sociales oficiales y en enlace con La Voz del Río Arauca 1110 AM y Radio Delfín 1060 AM. Agradecemos en el control máster al señor Víctor Márquez, a Roberto Alexis Rojas, a Robinson Cárdenas, en las redes sociales a Alex Meneses, y en la producción a Vanessa Chacón, Alan Peralta con Registro Nacional 0715 y quien les habló, Nancy Pacheco, con Registro Nacional 0713, el Colegio Nacional de Periodistas, Seccional Norte de Santander. Hasta la tarde. Hasta la tarde, cuídense.